Bueno, así llegaron las Chivas Rayadas del Guadalajara a Zacatecas. Pero, ¿qué crees, Pollo? No iba Javier Hernández. ¿Cómo? Está buscando el tricampeonato de torneos sin importancia del Club Deportivo Guadalajara. Ve nomás cómo lo quiere Después de la haber gente. ganado la Morelos. El año, ¿hace cuánto ganó la del Árbol contra Ya tiene tiempo. El Árbol de ¿no? Jumex. Athletic Ya Club? tiene tiempo. Y ahora en Zacatecas. Bueno, le va a servir, ¿no? Ojalá que Milito haga competir nuevamente al Guadalajara, porque ya lleva varios ¿Viste la años afición? dando pena. ¿Cómo lo quiere a Guadalajara la gente? Pues es el Guadalajara. Eso sí, el ya, Guadalajara. como hace daños. Eso sí. Ahora, yo el lunes les preguntaba, después de oír a Gabriel Milito, ¿a quién iba dirigido ese mensaje de a mí no me vengan con las caritas, a levantar los ojos para arriba y así? ¿Quién faltó hoy en la concentración de las Chivas llegando a Zacatecas? Javier Hernández. Sí. ¿Puede ser un mensaje directo para Javier Hernández? No lo sé, ya sería suponer mucho, la verdad. Ni estuve ahí, ni sé qué cara puso, ni sé cómo lo dijo Milito. Tendría que estar un poco más metido en esa circunstancia para poder dar mi opinión. Hoy Bueno, Javier Milito puso en sí lo redes escuchamos sociales. el lunes. Javier No, Hernández yo hoy puso no en me redes tocó. sociales que lo importante es ser feliz. Que tiene No razón. puso nada que lesionado, que le dolía algo, no sé. O sea, me suena ¿Qué ha pasado? pero tenemos salud. No, pero lo que decía el Yayo antes de entrar al programa es si él tiene alguna lesión y todo, se recupera con el grupo. Ahí está el fisioterapeuta y todo. ¿Por qué no viaja? O sea, no tiene sentido que no No, esté. para mí no tiene sentido que no viaje. Ahora, Milito De acuerdo. lo dijo a todo el plantel. Habrán unos, y en el, ¿A quién y le en queda el el saco? fútbol universalmente ha sido así. Los que juegan están contentos y los que no juegan. Ahora, tal vez la decisión de que no fuera Javier no fue de Javier, fue del cuerpo técnico. Y digo, ¿sabes qué? Quédate aquí. ¿Para qué vienes? No nos vas a sumar, tu recuperación es más importante, el torneo empieza en 3 semanas. También es una opción. Mejor quédate en Guadalajara. Al final, vamos a ver qué Pero sí tanto iba a ir, utiliza. sí iba a ir en burro, sí No, iba a ir aparte, caminando. No, pero a lo mejor el trabajo ¿Cómo de la recuperación lo tienen planificado que la haga con ciertas máquinas o con ciertas personas o con un cierto tiempo de reposo que él requiere en Nos dice Guadalajara. nuestro productor que se lastimó la cara. ¿Cómo la cara? Un golpe. No, un golpe. la nariz. Pero a ver, cuando estás en pretemporada, juegues o no juegues, generalmente permaneces ahí. ¿Por Lo que dice qué? Fabi. Porque ahí están los kinesiólogos, etcétera, ¿no? El doctor y todo lo demás. A mí sí se me hace un poco raro, porque la nota era que no iba a jugar este torneo, ¿no? Sí, que estaba Pero lesionado. Que no viaje. pero que no viaje, o sea, puedes tú no jugarlo, pero estás ahí con el grupo, todo lo demás, trabajas, porque estando solo y acá, pues nomás te vas a rehabilitar, pero no tiene ningún problema en el físico. Ahora, para variar, no tiene ningún Gus, problema, puede hacer muchas El cosas. pararrayos de las Chivas es el Chicharito. Sí. ¿No? Está bien. También es parte de la responsabilidad de ser de las figuras o la figura del equipo, el acarrear con toda la atención y descargarle la presión a muchos jóvenes que vienen ganando su lugar. Es parte de la presión. Fabián fue figura de equipo y sabe de lo que estoy hablando. No sé, Esa pues, responsabilidad es de las figuras, es de los que se les exige algo porque ya lo hicieron, ¿no, Fabián? así es, ¿no? Él lo Oye. trajeron para que hiciera algo diferente y no lo ha hecho. Ahí están los que llegan y los que salen. Se va el Pocho, el Nene, el Tiloncito. Llegaría la Cotorra o el Cotorro. Llegaría, bueno, ya llegó Efraín Álvarez, aunque está con la selección. bien armado, ¿no? Me gusta. Ledesma, Parece que Campillo tiene- que regresa. Más sentido que el año pasado, ¿no? En A el mí sí me papel, gusta. En el papel, bueno, Campillo ya estuvo ahí, Campillo se ha hecho en Chivas. creció mucho O sea, en tapatío, Juárez. pues. Ahora lo del Cotorra, yo creo que ahí puede ir al Oviedo. O sea, a mí me dan a elegir ir a Chivas o ir al Oviedo, prefiero ir a Europa. No Todos por, no piensan por así. denostar a Chivas. Todos piensan así. Va a depender de cuánto dinero necesites o no. ¿En qué lugar quedó Chivas La el venta. torneo pasado? No seas mal. No, pues pregunta. No calificó. No calificó. Bueno, pero eso es Undécimo, normal. Duodécimo. Eso sí es normal. Undécimo. 11-2, un décimo. Bueno, con este equipo ya aspira a play-in. Yo creo que ya está armado como para play-in. Mínimo. ¿Solamente? Dijo mínimo. Dije mínimo. O sea, lo de Paunovic fue un accidente Máximo hace cuartos algunos de final. torneos que llegaron hasta la final. No, el equipo. Ahora, de refuerzos hasta ahorita son mejores los de Chivas que de América, ¿no?
Yo no estoy hablando del América. Yo no he mencionado al América. ¿Está bien? ¿Está bien? Esa sí ya te digo que hace daño. ¿eh? No. De pronto empiezan a ¿A ti salir te ilusionan palabras. estas Chivas, Eduardo, o no? Bueno, vamos a ver primero, ¿no? A mejor, se pueden opinar muchas cosas, pero panorama. hay que verlo primero, cómo está funcionando y cómo va. Ya las aspiraciones que tenga será otra cuestión, ¿no? Las aspiraciones, ¿no? Que jueguen bien Hay primero. equipos que presumen de mucho, pero al final fracasan 3 veces. Saludos, Pollo. También le van Pausa, a- regresamos. Arrancamos el video hablando primeramente sobre una transformación que tiene a todos los aficionados de Chivas sorprendidos. Con Gerardo Espinoza y Óscar García estaba completamente borrado, pero ahora, con Gabriel Milito, Kate Cowell se ha convertido en figura absoluta del rebaño sagrado. Chivas atraviesa su mejor momento en la pretemporada bajo el modelo del entrenador argentino Gabriel Milito, una situación que la directiva aplaude completamente. Todo se debe al trabajo exigente que ha implementado el estratega, quien busca infundir una nueva filosofía de juego y un mayor compromiso en cada uno de sus futbolistas. El caso de Kate Cowell es realmente impresionante cuando analizas los números. Con los técnicos anteriores, el extremo estadounidense con ascendencia mexicana apenas disputó 847 minutos en todo el Clausura 2025, distribuidos en 18 apariciones, donde solo fue titular en 4 ocasiones. Sus estadísticas eran deprimentes: apenas 1 gol y 2 asistencias en medio torneo, números que no reflejaban para nada el potencial que había demostrado en la MLS con San Jose Earthquakes. La llegada de Gabriel Milito ha significado un antes y un después absoluto para el estadounidense. En tan solo 3 partidos de pretemporada bajo la tutela del argentino, Cowell ya ha marcado 3 goles y repartido una asistencia, superando prácticamente su producción de todo el semestre anterior. Su actuación más destacada fue en el último compromiso de Chivas ante Santos, donde el norteamericano marcó un doblete espectacular para el definitivo 3-1 en favor del rebaño. La preparación física y táctica intensiva que implementó Milito ha comenzado a rendir frutos de manera inmediata, generando optimismo en el rebaño sagrado de cara al próximo torneo. El jugador tuvo un brillo inicial con Fernando Hierro en la transición de Óscar García y Gerardo Espinoza, pero con ellos tuvo poca actividad como titular y nunca logró consolidarse. La confianza de Gabriel Milito por Kate Cowell se ha visto recompensada con goles y una mayor presencia ofensiva del equipo en general. El estratega argentino ha logrado potenciar las cualidades físicas y técnicas del extremo, quien ahora se siente mucho más cómodo y participativo en el esquema táctico que propone Milito. Este cambio en el rol de Cowell es un testimonio claro del impacto que un nuevo cuerpo técnico puede tener en el rendimiento individual de los jugadores según los resultados observados en los partidos de preparación. La transformación es tan notable que hasta la prensa estadounidense ha comenzado a seguir de cerca su evolución en México. El buen momento de Kate Cowell es una excelente noticia para Chivas, que busca contar con un ataque diverso y contundente para el torneo Apertura 2025. La afición rojiblanca espera que este nivel se mantenga a lo largo de la temporada, convirtiendo a Cowell en una pieza clave en la búsqueda del tan anhelado título de liga. Su versatilidad para jugar por ambas bandas y hasta como falso extremo le da muchas opciones tácticas a Milito para sorprender a los rivales. A mi parecer, este resurgimiento de Cowell demuestra que muchas veces los jugadores solo necesitan un técnico que crea en sus capacidades y les dé la confianza necesaria para explotar su potencial. Cambiando a noticias del mercado que tienen muy contentos a los Chiva hermanos, resulta que, tras el estrepitoso fracaso de Pachuca en el Mundial de Clubes, Brian González decidió fichar por Chivas en una operación que nadie veía venir. Los Tuzos tuvieron un torneo para el olvido absoluto, donde no lograron sumar ni un solo punto en el Grupo H, donde compartieron zona con Real Madrid, Al Hilal y Red Bull Salzburg. De esta manera, el cuadro hidalguense se convirtió en uno de los 5 peores equipos del Mundial de Clubes 2025, una etiqueta que sin duda dolió en el orgullo institucional. Su mala participación en el torneo tuvo consecuencias inmediatas en el plantel, ya que el periodista César Luis Merlo confirmó que Pachuca llegó a un acuerdo con Chivas para que Brian González refuerce a los rojiblancos rumbo al nuevo torneo Apertura 2025
de la Liga BBVA MX. De esta manera, el futbolista de 22 años dejará a los Tuzos tras el bochorno realizado en el Mundial de Clubes, donde él personalmente tuvo actuaciones muy por debajo de su nivel habitual. Brian González es lateral izquierdo y se formó completamente en las fuerzas básicas de Pachuca, hasta que supo abrirse camino para ser titular indiscutible en el proceso de Guillermo Almada y previamente ganó la confianza de Paulo Pezzolano. Con los Tuzos, González consiguió ganar la Liga BBVA MX, además de ser campeón de la Conca Champions y del Derbi de las Américas, títulos que demuestran su experiencia en partidos de alta presión y competencias internacionales. Según los datos ofrecidos por Transfermarkt, plataforma especializada en mercado de transferencias, el valor de mercado de Brian González es de 4.5 millones de euros, una cifra considerable para un lateral de apenas 22 años. Hasta la fecha, no se sabe cuánto dinero habría ofrecido exactamente Chivas por el lateral, pero sí se pudo dar a conocer que firmará por 4 años de contrato con el rebaño, lo que demuestra la confianza a largo plazo que tiene el club en sus capacidades. González fue uno de los mejores canteranos de Pachuca en la historia reciente, ya que ha logrado disputar 107 juegos oficiales, dejando un saldo impresionante de 8 goles convertidos desde la posición de lateral izquierdo. Jugó desde la sub-19 y sub-23 con los de la Bella Airosa hasta su consolidación como futbolista profesional durante los últimos años. Su llegada a Chivas representa una apuesta importante por un jugador joven pero con experiencia en torneos de primer nivel. Yo creo que el fichaje de Brian González es una excelente operación para Chivas porque están consiguiendo un lateral probado a nivel internacional y en la edad perfecta para seguir creciendo como futbolista, pero conectando con las consecuencias que traen los nuevos fichajes, hay que hablar del jugador de Chivas más perjudicado con la llegada de Diego Campillo, y todo indica que podría ir directo a la banca. La contratación del canterano rojiblanco servirá para aportar profundidad en la última línea, pero hay un elemento que claramente podría perder terreno de manera significativa en el esquema de Gabriel Milito. Las Chivas de Guadalajara ya tienen al refuerzo que tanto buscaban en la defensa central. La prioridad del cuerpo técnico y de la directiva pasaba por encontrar un marcador central confiable y el elegido finalmente fue Diego Campillo, canterano rojiblanco que se había marchado al FC Juárez en busca de oportunidades. El rebaño montó toda una estrategia compleja para hacerse nuevamente con su fichaje y poder reforzar la última línea que había mostrado algunas fragilidades en el torneo anterior. Aunque Campillo también puede jugar como mediocentro gracias a su versatilidad, lo lógico sería verlo como uno de los 3 centrales que suele utilizar el entrenador Gabriel Milito, quien ha apostado por este esquema táctico en sus primeros partidos al frente del equipo. Sin embargo, este movimiento también puede tener consecuencias directas para otros elementos importantes de la plantilla rojiblanca. Gilberto Sepúlveda viene siendo uno de los habituales titulares en la defensa de Chivas durante los últimos años, pero su último semestre no fue del todo positivo en términos de rendimiento individual. Sus números del Clausura 2025 muestran algunas deficiencias: 73% de efectividad en duelos aéreos, 84% de pases completados y 1.8 faltas por partido, estadísticas que están por debajo de lo esperado para un central de primer nivel. Y en esta pretemporada el Tiva se sumó algo más tarde que sus compañeros debido a compromisos personales, por lo que podría quedar algo relegado en la consideración del técnico. Más ahora que Chivas cerró el regreso de Campillo, quien competirá directamente por un lugar en la defensa con características que podrían encajar mejor en la idea futbolística de Milito. De hecho, la presencia de Campillo puede resultar una amenaza real para el Tiva Sepúlveda, ya que el flamante fichaje a priori encaja mejor con la idea de Milito. Cuenta con muy buen pie, visión de juego superior, capacidad de conducción notable y cambios de orientación precisos en ese rol de stopper o defensa central con salida de balón. El ahora exjugador de Juárez parece aventajar claramente a uno de los referentes históricos como lo es el Tiva. El otro lugar en el que puede actuar Gilberto Sepúlveda es el del líbero, pero
Por los mismos aspectos mencionados anteriormente, Milito tiene motivos de sobra para preferir a Luis Romo. El ex de Cruz Azul tiene muy claro ese rol, siendo primer pase, poniendo calma cuando se lo necesita e incrustándose entre los volantes si hace falta, algo que por características y capacidades técnicas Sepúlveda no está tan habituado a realizar. Pensando bien, la llegada de Campillo era necesaria para elevar el nivel defensivo, pero es inevitable que alguien tenga que pagar las consecuencias y todo indica que será el Tiba Sepúlveda quien pierda más terreno en el esquema de Milito. Y hablando de jugadores que están enfrentando situaciones complicadas con el nuevo técnico, resulta que existe una verdadera razón por la que Hugo Camberos no jugó con Chivas ante Santos en Zacatecas, y la explicación tiene que ver directamente con la filosofía futbolística de Gabriel Milito. Llama muchísimo la atención que el atacante de los rojiblancos no vio ni un solo minuto de actividad frente a los laguneros el viernes pasado, especialmente considerando que es uno de los jugadores más prometedores de la cantera. Las Chivas de Guadalajara se impusieron contundentemente a Santos Laguna 3-1 en el primer partido por la Copa del Bienestar, y poco a poco el entrenador Gabriel Milito va recuperando jugadores importantes como los casos de Yael Padilla y Hugo Camberos, quienes volvieron después de su participación exitosa con la selección mexicana sub-20, que jugó en el torneo Maurice Rebello en Francia. Pero lo que realmente llamó la atención de todos los observadores es que Camberos no vio actividad ni un solo minuto frente a los laguneros, a pesar de que Milito no lo había podido observar detenidamente en los partidos anteriores de pretemporada debido a sus compromisos con la selección nacional. Tal parece que hay una explicación muy concreta y no tiene que ver con las negociaciones sobre su renovación contractual, o al menos eso es lo que parece según las fuentes cercanas al club. El periodista Jesús Bernal ofreció una explicación muy reveladora en su canal de YouTube que arroja luz sobre esta situación. No sé si esté congelado, pero es que si los extremos de Chivas no tienen la capacidad de adaptarse a una posición interior, como en este caso Cowell, difícilmente van a jugar porque a Milito no le gustan los extremos tradicionales. Esta declaración es fundamental para entender la filosofía táctica del entrenador argentino. Por alguna razón al profe Milito no le gustan los extremos puros y prefiere que sus carrileros sean unos monstruos por la banda. Fue parte de lo que explicó el periodista, haciendo referencia específica a la ausencia del juvenil Camberos contra los de Torreón. Esta información revela que el técnico argentino prefiere jugadores más versátiles que puedan adaptarse a diferentes posiciones según las necesidades del partido. La filosofía de Milito se basa en tener jugadores que puedan jugar por dentro y por fuera, que tengan la capacidad de asociarse en espacios reducidos y que no dependan únicamente de la velocidad y el desborde por las bandas. Camberos, siendo un extremo más tradicional en sus características, podría necesitar tiempo para adaptarse a estas nuevas exigencias tácticas. Su futuro en el equipo dependerá de qué tan rápido pueda evolucionar su juego para encajar en el esquema del entrenador argentino. En mi opinión, Camberos tiene el talento necesario para adaptarse al sistema de Milito, pero necesitará trabajar en otros aspectos de su juego más allá del desborde puro para ganarse un lugar en el once titular. Conectando con historias más dramáticas de jugadores que cayeron en desgracia, hay que contar la debacle que puso a Miguel Jiménez fuera de Chivas, sin futuro en Puebla, y que terminó llevándolo hasta Guatemala en una caída libre que pocos esperaban. El arquero de extracción rojiblanca no ha vivido los mejores años en la época reciente, luego de perder aquella final que cambió su destino para siempre contra los Tigres de la UANLE. Las Chivas de Guadalajara se quedaron a la orilla del título en la final del Torneo Clausura 2023 al caer 3-2 frente a los Tigres de la UANL en una de las finales más dolorosas de la historia reciente del club. Para muchos analistas especializados y aficionados conocedores, la figura de Miguel Jiménez tuvo mucho que ver para que los rojiblancos no pudieran alzarse con el anhelado campeonato que tanto necesitaban después de tantos años de sequía. A partir de esa derrota dolorosa, muchos futbolistas nunca se pudieron recuperar futbolísticamente y tal vez tampoco anímicamente. El trauma de haber estado tan cerca del título y dejarlo escapar
marcó profundamente a varios jugadores del plantel. Miguel Jiménez perdió completamente su lugar y terminó fuera del rebaño sagrado el día que Fernando Gago decidió poner como titular indiscutible a Raúl Rangel, quien se afianzó en el arco tapatío hasta la fecha actual. El Guacho Jiménez pasó de ser el guardián titular de los 3 postes en Chivas a un inoperante Puebla que tuvo muchísimos problemas defensivos con José Manuel de la Torre como director técnico. Las actuaciones intermitentes del arquero de 35 años prevalecieron y cuando llegó Pablo Guede a la franja, le quitó inmediatamente la titularidad al canterano rojiblanco para poner a Julio González, quien demostró mayor confianza bajo los 3 postes. Ahora Jiménez probará fortuna en Guatemala con un club recién ascendido llamado Deportivo Malacateco, que está muy lejos de ponerlo en la vitrina internacional que alguna vez lo catapultó en su carrera profesional. Como lo explicó la columna Zancadilla de Grupo Reforma, su carrera vino a menos después de aquel fatídico 28 de mayo de 2023 en la memoria de los Chiva hermanos. Sus groseros errores para salir a cortar los centros terminaron por darle vida a aquellos tigres que le sacaron el título del bolsillo a Veljko Paunovic y sus muchachos. El momento culminante en la carrera de Miguel Jiménez se dio en abril del 2017, cuando fue el hombre absolutamente clave para que Guadalajara iniciara con aquel primer semestre de ensueño que los llevaría al bicampeonato. Antes de ganar el título de Liga MX, el Guacho se convirtió en el héroe indiscutible de la final de Copa ante Morelia, deteniendo 3 penaltis consecutivos para obtener el trofeo en una actuación que quedó grabada en la memoria de todos los Chiva hermanos. Nunca como en ese momento glorioso, el guardameta tapatío volvió a disfrutar las mieles del éxito bajo los 3 postes. La diferencia entre aquel héroe de 2017 y el portero que cometió errores cruciales en la final de 2023 es abismal, demostrando lo frágil que puede ser la confianza en el fútbol profesional. Y no solo se debería señalar únicamente a Miguel Jiménez, muchos otros jugadores ya no salieron mentalmente de aquel vestidor al que entraron ganando 2-0 con medio título prácticamente en sus manos. A mi parecer, la historia de Miguel Jiménez es un recordatorio cruel de lo rápido que puede cambiar todo en el fútbol y cómo un solo partido puede definir el resto de la carrera de un jugador. Pero cambiando a noticias más positivas sobre jugadores que están aprovechando sus oportunidades, resulta que Miguel Gómez se ha convertido en el sorpresivo jugador que puede ser titular en Chivas con Gabriel Milito en el Apertura 2025. El director técnico del rebaño sagrado está sopesando cuidadosamente a los futbolistas que deberán afrontar la temporada 2025-2026, y Gómez ha sido una de las gratas sorpresas en esta evaluación. Cuando se da un cambio de director técnico en un equipo, lo que típicamente sucede es que los jugadores renuevan completamente sus ilusiones y quieren ganarse la confianza del nuevo estratega a como dé lugar. En este caso particular, quien podría ser titular en el Apertura 2025 con Gabriel Milito, o al menos sumar muchísimos minutos de calidad, es Miguel Gómez, un lateral que había estado relegado en gestiones anteriores. El periodista Rodrigo Camacho reveló información muy interesante sobre que el defensor se ganó un lugar realmente importante en la consideración de Milito durante estas semanas de trabajo intenso, pese a que no puede asegurar categóricamente que vaya a ir desde el arranque en el próximo torneo de la Liga MX. Está completamente seguro de que va a sumar muchos minutos importantes a lo largo de la temporada. Por lo pronto, el mariscal le está dando rodaje constante en los amistosos preparativos para evaluar sus capacidades. Por ejemplo, contra Santos Laguna, por la semifinal de la Copa por el Bienestar, Gómez fue titular desde el primer minuto, aunque fue sustituido en el entretiempo como parte de las rotaciones normales de pretemporada. De esta manera, el lateral se empieza a perfilar como un jugador muy tenido en cuenta por el cuerpo técnico argentino. Además, en la actual pretemporada, Milito lo utilizó estratégicamente por ambas bandas de la defensa, demostrando su versatilidad táctica. El hecho de que pueda jugar tanto de lateral derecho como izquierdo le da muchísimas más posibilidades de uso
al joven de 22 años en diferentes esquemas tácticos. El mariscal también es un director técnico que históricamente suele potenciar mucho a sus carrileros, dándoles libertad para subir al ataque. Por el tipo de esquema que suele utilizar Gabriel Milito, que es una línea de 5 defensores, los laterales suelen tener una especial preponderancia en el funcionamiento del equipo. Al tener 3 centrales cubriendo sus espaldas, los carrileros juegan muy abiertos y con una presencia ofensiva muy importante, por lo que Miguel Gómez puede convertirse en un jugador de mucho peso en el nuevo sistema. Su juventud, energía y capacidad de aprendizaje lo convierten en una apuesta interesante para Milito. En mi opinión, Gómez representa exactamente el tipo de jugador que necesita Chivas, joven, hambriento de oportunidades y con la versatilidad suficiente para adaptarse a diferentes posiciones según las necesidades tácticas del partido. Y hablando de operaciones complejas que finalmente se resolvieron, hay que contar cómo Pavel Pérez se convirtió en el héroe inesperado que fue clave para destrabar el fichaje de Diego Campillo a Chivas. Se revelaron nuevos detalles fascinantes que propiciaron que el exjugador de los Bravos pudiera liberarse para regresar al Guadalajara después de semanas de negociaciones complicadas. Chivas tardó muchísimo tiempo, pero estaría a punto de cerrar definitivamente su participación en el mercado de fichajes con las contrataciones de Brian González y Diego Campillo, en donde la más sufrida y compleja sería la del zaguero proveniente del FC Juárez. La clave para destrabar finalmente su contratación resultó ser Pavel Pérez, que actualmente juega en el Necaxa, en una operación triangular que nadie había contemplado inicialmente. La directiva de los Bravos exigió categóricamente al Guadalajara la carta de Alejandro Mayorga, pese a que el lateral ya estaba integrado y entrenando con los hidrocálidos del Necaxa. Esta situación creó un problema logístico importante en donde los tapatíos recurrieron inteligentemente a la Chata Pérez para poder liberar al lateral y enviarlo finalmente a la frontera como parte del intercambio. El reportero de AS México, César Huerta, reveló detalles fascinantes de esta operación. Los dirigentes del Chiverío pusieron creativamente en la mesa entregarle al Necaxa el 50% de la carta que tenían por Pavel Pérez para descontarle ese monto al total por Mayorga, por lo que solamente se desembolsaron $500,000 en efectivo en lugar de los varios millones que habría costado la operación completa. Ayer estaba el representante de Diego Campillo y toda la gente que es cercana y allegada a su representante, gente que está muy bien enterada del tema. Preguntamos cómo estuvo el tema con Necaxa, si Guadalajara iba a prestar a algún otro futbolista, explicó Huerta en su canal de YouTube, revelando los detalles internos de la negociación. Me contaban que el trato por Alejandro Mayorga fue el 50% que Chivas tenía de Pavel Pérez por el 50% que tenía Chivas de Alejandro Mayorga, pagando únicamente la diferencia con dinero. Según lo que me han contado, Guadalajara habría pagado al Necaxa $500,000 más, el 50% que tenía de Pavel Pérez para quedarse con Alejandro Mayorga y podérselo enviar vendido a Bravos, explicó detalladamente el comunicador. Esta operación demuestra la creatividad que tuvieron que implementar los directivos de Chivas para resolver un problema que parecía no tener solución. La utilización de porcentajes de cartas de diferentes jugadores para crear un intercambio beneficioso para todas las partes es algo que no se ve frecuentemente en el mercado mexicano. Hasta el día de hoy, de manera oficial, solamente han anunciado a Efraín Álvarez y Richard Ledesma. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se hagan oficiales las llegadas de Diego Campillo y el propio Brian González. Pensando bien, esta operación triangular con Pavel Pérez demuestra que en el fútbol moderno ya no basta con tener dinero, sino que hay que ser muy creativos para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Pero no todos son buenas noticias en el tema de refuerzos, porque resulta que Chivas tendría muy pocas opciones para sumar un último fichaje y la directiva ya les está diciendo a los aficionados que no esperen a Orbelín Pineda. Con el cuarto refuerzo casi cerrado en el actual mercado de fichajes, el rebaño sagrado comienza a despedirse oficialmente de las incorporaciones para esta ventana de transferencias. El Club Deportivo Guadalajara parece retirarse definitivamente del mercado de fichajes con
las llegadas confirmadas de Diego Campillo y Brian González. Los últimos reportes indican que Chivas no iría por un nuevo refuerzo importante, pero no está completamente descartado del todo. Lo que sí parece ser una certeza absoluta es que no llegará otro fichaje bomba o de gran renombre internacional.